Tómate un trago. Tómate un trago. Tómate un trago. Belleza, la copa de nuestro CEO Son ha estado levantada por tanto tiempo. ¿No vas a mostrar algo de aprecio? Debe. Chen Yan, todos estos años. Siempre he soñado que éramos marido y mujer. Dame un beso. 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 Sulan. Esto es tu supuesta socialización. No. Sulan. 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 Sulan, escúchame. No es lo que piensas. ¿Qué creo que es? No estabas disfrutando bebiendo el vino de copas cruzadas con él. Solo hice eso para evitar avergonzarlo. Sulan, ¿qué intentas hacer? Es que él no sabe que estás casada. ¿O te has olvidado de ti misma? No te lo dije ya. Hoy era solo por el trabajo de Yifan. ¿Qué tipo de trabajo? Es ese que hace que una madre como tú tenga que brindar y sonreír socialmente con Songyan. ¿Tú? ¿Tienes alguna conciencia al decir eso? Con respecto al asunto de Yifan, si no confío en Songyan, ¿en quién más puedo confiar? Además de Songyan, ¿quién más puede hacerme la vida un poco más fácil? Estás diciendo que solo Songyan puede darte una buena vida. Exacto, solo Songyan. ¿Por qué no lo has entregado todavía? ¿Todavía quieres trabajar aquí? Ya no lo hago. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Mírate a ti mismo. Ni siquiera puedes mantener tu propio trabajo. Se supone que debo confiar en ti. Sulan, no puedo confiar en ti. ¿Qué dijiste? Dije que no puedo confiar en ti. Bien, ya que creéis que no puedes confiar en mí. Entonces ve a buscar a Songyan. Pero espero que no te arrepientas. Sulan, ya lo he dicho. Hoy fue por el bien de Yifan. Si sigues así, entonces tendremos que divorciarnos. Siempre que algo involucra a Songyan, siempre es mi culpa. Y no crees nada de lo que digo. Resulta que, desde el principio, nuestros pensamientos han ido en direcciones opuestas. Chen Yan sí es así. Tal vez debería renunciar al amor no correspondido de estos 20 años. Señor Xu, una vez más. Mali, te prometo que volveré a Europa. Así que la culminación de 20 años no es más que un puñado de arena fina ante Songyan. Esos recuerdos que tanto apreciaba. Las dificultades que soportamos juntos. Ahora parecen haber sido simplemente tu compromiso. ¿Estás satisfecha con este vestido? Por cierto, este nuevo presidente de Grupo Siga. ¿Quién es exactamente? Tu empresa realmente te permitió organizar específicamente un baile así para él. El escuché que es una figura legendaria en el grupo. En aquel entonces él solo fue pionero en el modelo de negocio de Siga. Y justo cuando la empresa estaba a punto de salir a bolsa, se retiró de Siga y se fue de Europa.
Escuché que posee la mayor parte de las acciones del grupo. Y de alguna manera, de repente aceptó regresar anoche. Te lo presentaré en un momento. Vamos. CEO Song, hace tiempo que no nos vemos. Si no fuera por este nuevo presidente que asume el cargo, no sé cuándo te habría vuelto a ver. El CEO Yan se ha pasado. Esta vez principalmente regreso al país para recibir al nuevo presidente. Pero tenemos mucho tiempo por delante. Mucho tiempo por delante. Escuché que la señorita Mali también ha llegado a Suchen. Señorita Mali del grupo Siga. Es verdaderamente una persona extraordinaria. Es una lástima que todavía no he tenido la oportunidad de conocerla. Espero si Eusong pudiera presentarme a ella como es debido. Simplemente soy el leal asistente de la señorita Mali. Sin embargo, si la señorita Mali está de buen humor hoy, sin duda te presentaré. Sulan. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Si no te hubiera seguido hasta aquí, ¿cómo los vería a ustedes dos? Siendo tan íntimos. Te lo explicaré cuando lleguemos a casa. Este no es el tipo de evento en el que deberías estar hoy. Vete a casa rápido. Sulan. No esperaba que, después de unos días, te vistieras como una persona decente. ¿Sabes qué tipo de evento es este? ¿Qué hay? En esta ocasión que no pueda asistir. Este baile privado de hoy está especialmente preparado para el nuevo presidente del grupo Siga. ¿Cuál es tu estado para ser invitado a un baile así? Ni siquiera tienes pareja de baile. Me temo que te colaste de algún sitio, ¿verdad? El nuevo presidente asumirá el cargo. ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? ¿Qué más? Soy un enviado especial del grupo. Vine específicamente para dar la bienvenida al nuevo presidente. Este baile de hoy está organizado por mí. Por tu tono. Pensé que eras el nuevo presidente. Sulan, en una situación como la de hoy. Si dices tonterías, implicará a toda nuestra familia. Chen Yan, esta ocasión de hoy no es para que cualquiera entre. Cuando el nuevo presidente llegue más tarde, si ven a gente tan despreciable aquí, y por casualidad se disgustan, entonces el asunto de Yifan. ¿Oíste? Deja de montar una escena aquí. Es más importante el futuro de Yifan. O tu falso orgullo. Vuelve rápido. De lo contrario nos divorciaremos. Mira rápido, la señorita Mali ha llegado. ¿Quién se atreve a causar un disturbio en el baile de Sega? Hola señorita Mali. Soy director de industria Jianchong. Señorita Mali. Señorita Mali. Señorita Mali. El baile ha procedido como deseabas, y se está celebrando como de costumbre. Esta es la señorita Mali, CEO de la división europea del Grupo Siga. Además, y uno de los miembros fundadores del Grupo Siga. Señorita Mali. Señorita Mali. Todo silencio. Por favor, cálmense. Son Yan quien te permitió traer a estas personas de mala reputación. Señorita Mali. Haré que lo echen ahora mismo. Me refería a ella. Haz que se vaya. Ella es mi pareja de baile. Espera un momento. Ella es mi esposa, Chen Yan. Sulan, no tienes derecho a hablar aquí. Señorita Mali, yo tampoco sé cómo se coló esta persona. Dices que ella es tu esposa.
Entonces, ¿por qué es la pareja de baile de Song Yang? La señorita Ma Li, Song Yan y yo. Hemos sido viejos amigos durante más de 20 años, ya que me invitó. Naturalmente tengo que mostrarle este respeto. Chen Lian. Claramente te pedí que también fueras mi pareja de baile. Después de todos estos años como marido y mujer. En tu corazón. Soy menos importante que un extraño como él. Zulan, ¿qué tipo de ocasión es esta hoy? Tú, una persona que no hace nada en todo el día. ¿Qué podría ser más importante que Song Yan? Chen Yan, tanta gente está mirando. Simplemente haz que lo echen. Alguien. Señorita Ma Li. Esta persona no tiene derecho a estar aquí. Además, ni siquiera tiene pareja de baile. Yo puedo ser su pareja de baile. Señorita Ma Li, incluso si usted está dispuesta. Él probablemente no se atrevería. Vuelve rápido ahora. Ve a casa y espérame. Todavía puedo hablar bien contigo. Si sigues causando problemas aquí, mañana nos divorciaremos. Estoy causando problemas. Zulan. Trabajo duro todos los días para mantener esta familia. Hice todo lo posible para hacerte feliz. ¿Pero qué hay de ti? Todo lo que haces es ser desconfiado. ¿Qué clase de vida me has dado todos estos años? Vine hoy por el futuro de Yifan. Solo te pido que no me detengas. Es tan difícil. Estoy realmente cansada. Ya he tenido suficiente. Chen Lian. Hace 20 años lloraste y me dijiste que querías un hogar estable. Durante estos 20 años he vivido conformándome. ¿Crees que solo estoy perdiendo el tiempo? No. He estado esperando que te dieras la vuelta y miraras este hogar. ¿Pero qué hay en tus ojos ahora? Esto, en realidad, lo preparé para la persona que amo. Pero ahora ha perdido su significado original. Ahora te lo daré a ti. Zulan, ¿qué quieres decir? Chen Lian. Todas las consecuencias de hoy son porque tú misma cometiste un error. Cometí un error. ¿Qué error he cometido? He trabajado duro por todas partes por Yifan, para que en el futuro tenga una vida mejor. ¿Y tú? Además de ser desconfiado, ¿qué más puedes hacer? Si tu supuesto ir y venir y afanarte se refiere a andar enredada con él, entonces realmente te has esforzado, ya que siempre tienes el divorcio en tus labios. Entonces esta vez concederé tu deseo. Zulan, te advierto. No difundas rumores delante de la señorita Ma Li. Invité formalmente a Chen Lian a venir como mi pareja de baile, para asistir al baile. Tú, un miserable sin dinero ni estatus. ¿Mereces siquiera hablar de divorciarte de Chen Lian? Song Yang. Este es un asunto familiar de ellos. No te entrometas. Señorita Ma Li, Chen Lian y yo siempre estuvimos profundamente enamorados. Nuestra separación de aquel entonces también fue por necesidad. Es una lástima que alguien ahora no sepa valorar y no aprecie la buena fortuna que tiene. Quiero aprovechar esta ocasión hoy para pedirle a la señorita Ma Li que sea mi testigo. Chen Lian, ¿estarías dispuesta a volver a mi lado? Esta es la conmovedora historia de un hombre que, tras alcanzar el éxito, recupera su verdadero amor. Si tan solo, a mi edad, alguien estuviera dispuesto a hacer esto por mí, haría todo lo posible por estar con él. Pero ella tiene un marido. ¿Y qué?
El Seoson es rico y romántico. Y está bien cuidado. A diferencia de algunas personas, que son descuidadas e inútiles. Quizás cuando se quiten la ropa por la noche, apestarán. Cualquiera sabría cómo elegir, ¿verdad? Chen Yan. Este momento. Lo he preparado durante mucho tiempo. Hoy tengo la fortuna de estar frente a la señorita Mali, para presentar este anillo. Para abrirte mi corazón. Xulang, realmente no vas a detener esto. Detenerte. A los ojos de todos. Solo soy un coche usado. Viejo y averiado. Y hasta podría estar perdiendo aceite. Pero para mí, eres un coche clásico. Chen Yan. Tanta gente está mirando. Aunque estás un poco viejo. Todavía exudas un encanto irresistible. No me sigas molestando. Xulang. En un momento, todavía puedes reírte. Bien. Ya que eres tan insensible. No me culpes por humillarte. En público. Recuerda tu elección. No te arrepientas. Chen Yan. En mis más de 20 años de vida, he fantaseado con esta ocasión incontables veces. Definitivamente apreciaré a Yifan como a mi propio hijo de ahora en adelante. Mientras estemos juntos. Mientras estemos juntos, creo que nada podrá separarnos de nuevo. Chen Yan. Chen Yan. Mira. Todos nos están bendiciendo. Xulang, ¿verdad? Aquí tienes 5 millones. Tómalo. Y deja a Chen Yan. Xulang. Te doy una última oportunidad. Si te vas ahora, puedo fingir que nada pasó. Puedes fingir que no pasó nada. No podría hacer eso. Oye. Así es. Chen Yan solo puede ser feliz conmigo. Estos 5 millones son suficientes para que encuentres a una persona común, para vivir el resto de tu vida. Le arrebataron a su propia esposa, y sin embargo él es impotente. Este hombre, a cierta edad, sin riqueza no puede pagar la amabilidad de una belleza. $5 millones. The film was translated and narrated by M Media. Xulang, ¿qué estás haciendo? Ya tienes esta edad. ¿Crees que actuarás y es genial? Este dinero lo está usando para alejarte de mí. ¿Qué? ¿Crees que debería aceptarlo? Pero no puedes romperlo. Esos son 5 millones. ¿Sabes cuánto tiempo nuestra familia tendría que ahorrar para conseguir tanto? Un hombre tan adulto todavía actúa tan precipitadamente. ¿Alguna vez has visto 5 millones? Me temo que en esta vida no podrás devolverlo. Algunas personas simplemente no entienden el concepto mundial de disparidad. Algunas personas, 5 millones, los ganan con un simple movimiento de mano. Pero algunas personas, una familia de 3, en esta vida, ni siquiera pueden reunir la mitad de eso. De verdad, ya estás mayor. Morir por orgullo y vivir en sufrimiento. Ya que ya has accedido a él. Entonces mi asunto, no necesitas preocuparte por eso. Estos 5 millones, ya sea que los gaste o los queme, todavía te concierne. Chen Yan, en todos estos años, realmente has elegido a la persona equivocada. Míralo actuando tan irracional y enredado.
No importa. Si sientes lástima por él, estos 5 millones, no le haré que los devuelva. No necesito tu lástima. Sí, ya. Has tomado una decisión. Entonces no me queda nada por dudar. Mali. Mira. ¿Qué razón me queda para rechazarte? Señor Xu. No esperaba que esto sucediera. Señor Su, Eres el representante del grupo que recibe al nuevo presidente. ¿Acaso no reconoces al señor Xu? señorita Mali, esto... Hay un error. Lo acabo de ver hace un par de días. Es solo un chico de los recados. Como podría ser el CEO del grupo SIGA. Hoy permítanme presentarlo formalmente de nuevo. Esta persona es el nuevo presidente de nuestro grupo SEGA. Quizás muchos de ustedes aquí presentes no estén muy familiarizados con el señor Xu. Sin embargo, dentro de nuestro grupo SEGA, todos lo tienen en alta estima. Se puede decir que sin el señor Xu, no existiría el grupo SEGA hoy. En aquel entonces también fue el señor Xu. Él solo conquistó todo el mercado europeo. Desafortunadamente, hace 20 años, renunció al grupo SEGA que estaba a punto de salir a bolsa, y vino solo a Sucheng. Hace 20 años. Tía. Chen Lian. He estado esperando esta llamada tuya durante 3 años completos. Ahora he llegado a Suchen sin nada. No me despreciarás, ¿verdad? Hace 20 años, el señor Xu también por su bien renunció a todo lo que tenía. Durante todos estos años, cada vez que el grupo SEGA enfrentaba dificultades, todos intentamos que el señor Xu volviera a tomar las riendas. Pero él siempre usó a la familia como excusa, y me rechazó, esta vez para persuadirlo. Vine específicamente a Suchen desde Francia. De hecho, no se puede juzgar un libro por su portada. Ustedes mujeres, simplemente son fáciles de engañar. Señor Xu, sé que no debería estar demasiado feliz ahora mismo, pero aún así quiero agradecer a la señorita Chen. Fue usted quien trajo de vuelta al señor Xu a SEGA. Creo que en el futuro, bajo el liderazgo del señor Xu, el grupo SEGA volverá a estar en la cima del mundo. ¿Cómo pudiste ocultármelo por tanto tiempo? Nunca pensé en ocultarte deliberadamente nada. Todo está en el pasado ahora. No lo sabes todo ahora. ¿Qué quieres decir con en el pasado? No lo has elegido ya a él. No puedo compartirte con otra persona. Te estoy dando una oportunidad. No es así, Sulan. CEO Su. Eres tú. Ahora finalmente entiendo. ¿Por qué nunca ha podido invitar al señor Xu? The film was translated and narrated La empresa by no M debería Media. haberlo enviado aquí. Mali. Si la empresa no lo hubiera enviado aquí, no te habría aceptado. Quizás. Todo en el mundo está predestinado. Entonces, ¿qué cree? ¿Qué se debería hacer con él? ¿Qué pasa? No estabas tirando dinero. Diciéndome que me alejara de ella. CEO Su, estás bromeando. CEO Su, realmente no sabía que eras. Fue mi ignorancia. Eso. No es tan malo. Como su compañero de baile, ella todavía cuenta contigo para ayudar a mi hijo. Mi esposa. Sus expectativas sobre ti son muy altas. Sulan. No necesitas ser tan sarcástico aquí. Está claro que no has querido mejorar en todos estos años. Si no fuera por la graduación de Yifan, para conseguir un buen trabajo, ¿por qué le habría rogado? Sulan. Claramente tenías la capacidad de hacer todo esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
Ya había hecho planes para Yifan. Pero tú. Nunca me preguntaste. Fuiste tú. ¿Quién no creyó que yo tenía esta habilidad? ¿O fuiste tú? ¿Quién lo aceptó? En tu corazón. Nunca seré tan bueno como él. Chen Lian. Divorciémonos. No. No. Sulan. Seguías diciendo que lo dejaste todo por mí. Pero todos estos años, ¿qué has hecho por mí? El niño. Mamá lo crió desde pequeño. El trabajo. Mi hermano lo encontró para ti. Dijiste que viniste a Suchen, sin nada. Y no estaba yo también, viviendo una vida sin nada junto a ti. También soy una mujer. También quiero romance. También quiero vivir la buena vida de la que otros hablan. Pero solo soy una mujer. Lo que puedo hacer es solo esto. ¿Y tú? Señorita Chen, creo que ha malinterpretado al señor Xu. Señor Xu, ¿puedo hablar? En aquel entonces el señor Xu nos lideró a todos. Cuando fuimos a Europa a hacer fortuna juntos, él casi vertió todo su corazón y alma en el grupo Sega. Pero con una sola llamada suya. Justo cuando la empresa estaba a punto de salir a bolsa, regresó a Suchen sin dudarlo. Lo que él renunció por usted no fue solo una fortuna enorme, sino más importante aún el trabajo de toda una vida de un hombre. Y me dijo más de una vez que si pudiera estar con la persona que amaba, solo quería vivir una vida sencilla, ordinaria, porque él creía que ese era el amor que anhelaba en su corazón. Esa era la esencia de la vida. Pero la persona que amaba ¿siempre ha sido usted? Está bien, Male. No hay necesidad de decir más. Si hoy fuera un The baile, film was translated and narrated by ¿por qué no Media. bailas conmigo? Con mucho gusto. Podría estar realmente equivocada. ¿De verdad? ¿Cómo es esto posible? Señor Xu, la sede del grupo acaba de emitir un aviso. La junta directiva se está preparando para revocar su nombramiento, porque en Europa no permiten que personas chinas controlen directamente la participación de control de la empresa. Me temo. ¿Es esto cierto, señorita Mali? Hoy termina aquí, todos. ¿Escuchaste eso?
Chen Yan. ¿Qué quieres decir? Ya ha sido reprimido por la alta dirección del grupo. Ya no puede volver al grupo. ¿De qué tienes miedo? Song Yan. Creo que malinterpretaste. Solo somos viejos compañeros de clase. Antes. También quería pedirte ayuda. Con el asunto de Yifan. Pero tú. Acabas de aceptar conmigo. Lo siento, Song Yan. Lo que pasó entre nosotros antes. Fue hace mucho tiempo. Ahora. Tengo mi propia familia. Pero él acaba de decir que te va a divorciar. Sulan. Te esperaré en casa. Chen Yan. Chen Yan, ¿hay algún malentendido entre nosotros? Song Yang. ¿Qué está haciendo? Lo siento, señor Xu. No sé por qué. Las cosas resultaron así. Está bien. Lo que dijo no está mal. Han pasado tantos años. El liderazgo ha cambiado tanda tras tanda. Muchas personas en la junta directiva ni siquiera saben quién soy. Pero creo que solo usted puede salvar al grupo Sega. Porque el grupo Sega en aquel entonces fue establecido personalmente por usted. Eso ya es cosa del pasado. Además de ti. Me temo que nadie lo recuerda ya. Una semana. Solo deme una semana. Definitivamente le daré una explicación. Ahora regreso a la sede. De acuerdo. Sin embargo, antes de irme, todavía quiero molestarte. Para que le consigas un buen trabajo a mi hijo. Una semana. Independientemente de si regreso o no, Chen Yan. Entre tú y yo. Debe haber un final. Ya regresaste. Lávate las manos rápido y come. Aquí está el último plato. The film was translated Ve, and narrated prueba un by poco. M Media. Esposo. De ahora en adelante, este deber de cocinar será tuyo. No hay problema. De ahora en adelante, el trabajo de la cocina es mío. ¿Y tú? Solo espera para comer. Dijiste que. Sulan. No comeré. Toma un poco. Quédate y habla conmigo un rato. Está delicioso. Ha pasado mucho tiempo desde que comí tu comida. El sabor es tan bueno como siempre. Terminé de comer. Sulan. Podemos. No divorciarnos. Este mundo no siempre va como quieres. Tú y yo ya somos así de viejos. Lo que ya ha sucedido. Todo lo que podemos hacer es aceptarlo. Lo sé. Sé que he estado con Song Yan demasiado últimamente. Pero fue realmente solo por Yifan, para que pudiera encontrar un trabajo estable. De verdad. Está bien. Entiendo. Todo es por nuestro hijo después de todo. Mantener una cierta relación también es necesario.
esposo. Ya que tu nombramiento ha sido revocado. ¿Por qué no te quedas? Y vivimos una buena vida juntos. ¿De acuerdo? Prometo. Prometo que, de ahora en adelante, mantendré mi distancia de Song Yang. Lo llamaré ahora mismo. Hola. Chen Yan. Estaba a punto de llamarte. Song Yang. Te estoy llamando. Porque quiero dejar las cosas claras. Tengo una familia. De ahora en adelante, mantengamos nuestra distancia. Chen Yan, ¿de qué estás hablando? Actualmente estoy cenando con el director del grupo Guamao. Casualmente. Justo estábamos hablando del trabajo de Yifan. Yifan es... ¿Qué carrera otra vez? ¿Qué tal esto? Ven aquí. Podemos juntos presentarlo al CEO Chao. Parece que el trabajo de nuestro hijo está resuelto. Esposo. Te lo dije. El trabajo de nuestro hijo. Yo me encargaré de ello. No necesitas. Chen Yan. Hola. Chen Yan. Sulan. Sé que tú también has estado preocupado por la situación de Yifan. Pero después de todo, ya no eres como antes. Song Yang. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora. Sulan. Espera que regrese. Hablemos bien. Chen Yan. Ya has olvidado las palabras que acabas de decir. Todavía no quieres creerme. Chen Yan. Ponte algo. No te resfríes. Chen Yan. Él te va a divorciar. ¿Por qué insistes en buscarlo? Song Yang. No quiero divorciarme de Sulan. Chen Yan. Créeme. Estemos juntos. Definitivamente te trataré bien, créeme. Song Yang. Creo que podrías haber malinterpretado nuestra relación. Chen Yan. ¿De qué estás hablando? Chen Yan. Chen Yan. Oficina de Asuntos Civiles de Suchen. Sulan. ¿Sabes? Anoche, Chen Yan te estuvo buscando, como una mosca sin cabeza, toda la noche. ¿Sabes qué tipo de clima hacía? Ni siquiera llevaba abrigo. Y terminó congelándose hasta desmayarse. Chen Yan. Claramente fuiste tú quien me despreció. Y ahora que nos estamos divorciando, ¿por qué te atormentas así? Sulan. No podemos divorciarnos. Si no te sientes bien, puedes volver ahora. Y descansar bien primero. Podemos venir otro día para completar los trámites. Sulan. ¿Eres siquiera un hombre? Chen Yan está en este estado, y todavía puedes herir su corazón. De acuerdo. Hoy hacemos los trámites. Certificado de divorcio. Este certificado de divorcio. Resume nuestros 20 años juntos.
Chen Yan. Si tenemos destino, nos volveremos a encontrar. Zulan. ¿Qué es? Hay algo podrías aceptarlo por mí. Mientras esté dentro de mi poder. Haré todo lo posible. El cumpleaños de Yifan es en un par de días. Durante tantos años. No lo hemos acompañado para celebrar su cumpleaños como se debe. Espero que puedas venir conmigo. The film was Para darle una celebración de translated cumpleaños and adecuada. narrated by M Media. De acuerdo. Estaré allí. Estos 2 días. Cuídate bien. Yifan ya no es un niño. ¿Con quién? Que él decida por sí mismo. Chen Yan. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, no dejaré que Yifan te deje. Estos 20 años. Han pasado como un sueño. Hola. Dakai. Es conveniente tu casa. Quiero venir y quedarme unos días. ¿Por qué has vuelto? Desgraciado ingrato. He vuelto para recoger algunas cosas. Lárgate de aquí. Fuera. Mami. Déjalo entrar. Oye, Chen Yan. Él abandonó a esta familia. Y tú todavía lo defiendes. Tus cosas están en el dormitorio. Las he empacado todas para ti. Gracias. Míralo, ese lobo ingrato. Cuando llegó por primera vez a Suchan era muy pobre. Y insististe en casarte con él. Ahora mira, ha salido genial. Él te hizo sufrir media vida. Y ahora quiere divorciarse. Ya sea en la pobreza o en la riqueza. Ya sea en la pobreza o en la riqueza. Ya sea en la salud o en la enfermedad. Ya sea en la salud o en la enfermedad. Te amaré. Te amaré. Te apreciaré. Te apreciaré. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Zulan. Hay algo más. ¿Qué es?
¿Cuáles son tus planes para el futuro? Lo tomaré paso a paso. Me mudaré primero. En realidad no tienes que apresurarte a mudarte. De todos modos, no tienes dónde vivir. Y no tienes planes para el futuro. ¿Por qué no esperas hasta que hayas hecho los arreglos, antes de mudarte? Dije. Me voy sin nada. La casa. Y los ahorros son todos tuyos. Ya que estamos divorciados. Es mejor que me mude lo antes posible. The film was translated ¿Cómo llegamos? and narrated by M Media. A esto hoy. Me voy. Hermano. Es todo lo que tienes. Sí. 20 años y esto es todo lo que tengo. Está bien, hermano. Dime si necesitas algo. Tengo de todo en mi casa. Gracias, Dakai. ¿Qué estás diciendo? Solo di la palabra si necesitas algo. Eso no es gran cosa. Esto es demasiado lujoso. Si no fuera por el cumpleaños del joven maestro Fanoe, como habríamos visto. Una ocasión tan grandiosa. Soy fan. ¿Qué pasa? Ten. No esperaba que tu familia te mimara tanto. Es solo un pequeño cumpleaños. Pero lo celebran en el restaurante Beichuan. Jifan. Jifan. Mami. Estás aquí. Hola, tía. Hola, tía. Hola, tía. Hola a todos. Mami. ¿Por qué celebramos mi cumpleaños aquí hoy? Jifan. Este cumpleaños de hoy fue meticulosamente organizado para ti por el tío Son. ¿De verdad entonces? ¿Dónde está mi padre? Mami, tú y mi papá. Tu papá, él. Jifan. Feliz cumpleaños. Gracias, tío Song. Este es tu regalo. Mira si te gusta. Esto es un Porsche. ¿Cierto? Esto es demasiado valioso. Jifan es todavía tan joven. ¿Cómo puede aceptar un regalo tan valioso? Oye. Jifan ya está por graduarse y tiene que empezar a trabajar. Tener un coche hace que el viaje sea conveniente. Un Porsche. Es un chico, quien cuando era joven no quería un buen coche. Nosotros no logramos eso cuando éramos jóvenes, así que lo que podemos dar a nuestros hijos, no hay necesidad de escatimar en. Gracias, tío Song. Todos seremos familia de ahora en adelante. No hay necesidad de ser cortés. Cuando te gradúes de la universidad más tarde, te daré uno aún mejor. Oye. Ten. Más tarde. Conduciré esto y te llevaré a dar una vuelta. ¿Está bien? Soy fan. Tu familia es realmente buena contigo. ¿Pero quién es él? ¿Por qué es tan generoso contigo? Él es amigo de mi madre. Hijo. Hijo. Soy fan. ¿Quién es este otra vez? Vino vestido así. Mira lo que sostiene. Se nota de inmediato que lo trajiste, de algún puesto callejero. Feliz cumpleaños. Gracias, papá. Es el cumpleaños de su propio hijo.
Y le da un artículo tan barato. El patrimonio neto del CEO Su no es pequeño. ¿Cómo puede ser tan reacio, gastar dinero en su propio hijo? ¿Qué pasa? ¿No estás satisfecho con el regalo que te dio papá? No, Ábrelo y mira. exacto. The film was translated Ábrelo y mira. and narrated Mira lo by que tu M padre Media. te dio como herencia familiar. Este tío incluso te dio un coche de lujo. Él es tu padre. Lo que te dé definitivamente no será malo. Joven maestro Su, date prisa y ábrelo. Dejemos que nuestros ojos se deleiten. Sí, rápido mira, sí, ábrelo y mira. Sí, ábrelo y mira. Yifan, esta fiesta de cumpleaños de hoy es muy especial. Pero papá espera que recuerdes. Como hombre, debes ser responsable. Papá te da este regalo, esperando que en los días venideros puedas elegir el camino correcto para ti. Y además, asumas tus responsabilidades. El cumpleaños de Yifan. Y le da una cosa tan inútil. Quizás es alguna caligrafía o pintura preciosa. ¿Qué cosa preciosa podría dar? Puede que solo lo haya recogido de algún puesto callejero. ¿Tienes miedo de que el regalo que di no sea presentable? No, Este es el consejo de tu padre para ti. papá, tú, esto. Con las manos vacías. Es el cumpleaños de tu hijo, y le das algo como esto. Y te haces llamar padre. Sulan, ¿qué quieres decir? Si no tienes dinero para un regalo, está bien. Pero sacas estas cosas inapropiadas. Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes? Esto se llama alguien con habilidades especiales. Sin embargo, esta caligrafía parece vigorosa y poderosa. Quizás fue escrita por un maestro. La señorita en realidad tiene algo de discernimiento. Sin embargo, no fue escrito por ningún maestro. Entonces esta caligrafía. ¿Quién la escribió? Lo escribí yo. Yifan, ¿qué estás haciendo? Es solo una caligrafía sin valor, ¿no? Dime cuánto cuesta. Te lo compensaré. Recógelo. No lo haré. Te dije que lo recogieras. ¿Y qué si lo rompí? Esta cosa inútil. Ni siquiera vale la leña para quemarlo. Yifan. Hoy tu tío Son está aquí. Si algo sucede, tío te respaldará. Este es un asunto entre padre e hijo. ¿Qué derecho tienes a interferir? Los asuntos de tu familia. No quiero involucrarme. Pero tu y Chen Lian ahora ya se han divorciado. Así que los asuntos de Yifan. Definitivamente me encargaré. Él es mi hijo. ¿Cómo lo educo? Es asunto mío. Ven. Yifan. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Me convierto en tu padre en el futuro. ¿Estarías dispuesto? Songyang. 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me golpeas? ¿Qué estás haciendo? No involucres a Yifan en nuestros asuntos. Y te he recalcado esto muchas veces. Estoy dispuesto. Yifan. ¿De verdad? Bien. Entonces después de que tu madre y yo nos casemos, ¿qué tal si tomas mi apellido Song? Su Yifan. Tú. Al hacer esto, estás siendo justo con la gracia nutricia de tu padre. Gracia de crianza. Sí me sigue. Estará incontables veces mejor que con él. Yifan. ¿Sabes lo que estás diciendo? Parece que el consejo que te acabo de dar. No escuchaste ni una sola palabra. Todavía te atreves a mencionar esa caligrafía tuya sin valor. Regalas cualquier cosa. También dice que fue un regalo de alguien con estatus y posición. Ya veo. Todavía estás inmerso en tu gloria pasada. Este es un cuadro de Sulan The mío. film was translated Si lo llevas afuera, and habrá mucha narrated gente by que querrá M comprarlo. Media. ¿Qué? Ahora que te has divorciado de Chen Lian,
Y has perdido tu estatus en SIGA. Ahora dependes de vender estas caligrafías. Para ganarte la vida. No importa. Si te falta dinero. Puedes decírmelo. Solo dejaré caer un poco. Y será suficiente para que comas. Esto es directamente tirar dinero a alguien. Es demasiado humillante. Lo siento. Song Yan dijo que quería darle un buen cumpleaños a Yifan. Por eso lo invité. ¿Tú? ¿Estás bien? ¿Qué? Solo esta pequeña cantidad de dinero. Pensé que ibas a sacar unos cuantos millones. ¿Qué? Realmente no tienes vergüenza, ¿verdad? No es suficiente. Hay más. Olvídalo. Ni siquiera me importa este poco dinero tuyo. Así que estás diciendo que eres muy rico. Lo suficientemente rico como para ni siquiera dar a tu propio hijo un regalo decente para su cumpleaños. Así actúa un padre. Si quieres conseguir lo que deseas, debes lograrlo con tus propias manos. Nadie puede protegerte de por vida. No tienes dinero. Si no estás dispuesto a gastar, solo dilo. No digas palabras tan grandilocuentes. No es solo porque eres incompetente. Dices que tienes dinero. Vamos. Mis 5 millones. Veo que lo has olvidado por completo. Dices que tienes dinero. Pruébamelo. Ese cheque que rompiste era de 5% completos. Puedes devolverlo. 5 millones dices. Está bien. Te pagaré. Hola. De la cuenta que dejé. Transfiéreme 5 millones. Sí. Señor Xu, ¿dónde está ahora? Ya hemos llegado a Sucheng. Ustedes. Sí. La junta directiva decidió por unanimidad que usted seguirá sirviendo como presidente de todo el grupo SEGA. El nombramiento entra en vigor hoy. Estamos en camino hacia aquí para celebrar su ceremonia de sucesión. No será necesaria una ceremonia. Te enviaré una ubicación. Solo ven directamente. Hablas como si todo fuera verdad. Tu cuenta. 5 millones. Si realmente tuvieras esa capacidad, dejarías que Chen Yan y su hijo sufrieran contigo. Sulan, hoy es el cumpleaños de nuestro hijo. No intentes aparentar más. ¿Cómo podrá él volver a mirar a sus compañeros? No querías que te devolviera 5 millones cuando recibas el dinero. Espero que puedas mantener esta actitud. ¿Qué actitud? Alguien me está enviando dinero. No podría estar más feliz. Si realmente puedes producir ese dinero, entonces hablaremos. Qué lástima. Estaba de un humor tan raro. Señor Xu, los 5 millones que solicitó han sido depositados. Mali, ¿no has regresado ya a Europa? Sí. Vine específicamente esta vez para dar la bienvenida al señor Xu de vuelta. Y ellos... Hunter. Señorita Ito, ¿por qué estás aquí? Ustedes. Soy del grupo SIGA, el jefe de la región de Sudamérica, Hunter. Soy el jefa de la región de Asia-Pacífico, Saori Ito. Mali quería prepararse aquí hoy un banquete de bienvenida para el señor Xulang, pero el señor Xu no aparecía por ningún lado. Inesperadamente, el señor Xu está aquí. Todos oyeron que ha regresado al grupo SEGA y se apresuró especialmente a Suchen para darle la bienvenida. Escuché la historia del señor Xu. Y así fue como gradualmente alcancé mi posición actual. Desde que el señor Xu regresó a SIGA. Entonces, por supuesto, tuve que venir para expresar mi respeto. Escuché de Mali que tu familia ha encontrado algunos problemas. Creo. Nadie puede ser mejor esposa que las mujeres de nuestro país, Sakura. Todas estas son mujeres nobles del país, Sakura. Jóvenes y hermosas. Si no estás satisfecho con nadie, también estoy dispuesta a ser la esposa ideal del señor Xu. Señorita Ito, no hay necesidad de hacer tal broma. He estado lejos de SIGA por más de 20 años, y mucha información ya está demasiado desactualizada. De hecho, no estoy muy familiarizado con ninguno de ustedes, trabajando juntos en el futuro. Espero que ambos me guíen. No me atrevería. Por favor, guíenos. Tú. No retiró ya la sede, tu nombramiento. Tras la consideración de la junta directiva, el señor Xu es ahora el CEO del grupo SEGA. ¿Cómo es posible? ¿Qué?
Los tres apareciendo aquí simultáneamente. ¿No es eso prueba suficiente? Su Yifan, tu padre es realmente asombroso. En realidad, es el CEO de todo el grupo Sega. Pero, ¿por qué lo ocultó a nuestra familia? Durante tanto tiempo. Señor Su, acabo de escuchar a Mali decir que usted necesita algo de dinero. Si aún lo necesitas, por favor dame una oportunidad. Estoy dispuesto a proporcionarte todo lo que necesites. Solo quieres gastar un poco de dinero para ganarte al señor Xu. Hunter, tus cálculos son verdaderamente astutos. De camino aquí, mi gente me dijo que hoy es el cumpleaños de su estimado hijo. Ordené específicamente a alguien que preparara un regalo. Su Yifan, tu padre es realmente asombroso. No hay necesidad de formalidades. Así que hoy es el cumpleaños del joven maestro. Ve rápido a preparar algunos regalos. No hay necesidad de molestarse. Es solo una pequeña muestra de mi aprecio. Por favor, señor Xu, no lo rechace. Muy bien. Tráelo aquí. ¿Qué es? El coche que él te dio. No te preocupes. Si él usó su propio dinero para comprarte este regalo, el coche será naturalmente tuyo. Aunque no apruebo que conduzcas un coche tan bueno a una edad tan joven. Tampoco lo haré sin razón. Privarte del derecho a recibir regalos. ¿Qué tonterías estás diciendo? Un mísero millón. Ni siquiera lo considero digno de mi atención. Es así. Sulan. Creo que solo estás usando tu posición para venganza personal. Me he dedicado a la empresa durante tantos años. Ustedes son realmente del tipo que cruza el puente y luego lo levanta. Sulan. Acabas de regresar. Song Yan aún podría ayudarte. Chen Lian. Ya estamos divorciados. Mis asuntos. No necesito que te preocupes. Mali. Señor Xu, fue mi descuido antes. Song Yang, usando dinero de la empresa, malversando activos de la empresa, aprovechándose de su posición en el departamento de inversiones, aceptando privadamente ganancias ilícitas. Todas las pruebas están en mi teléfono. Song Yan. ¿Qué más tienes que decir? Señor Song, usted no puede caer. Lo llevaremos de vuelta a Europa. Allí, sus fechorías serán castigadas. Mali. Durante todos estos años, por mis años de esfuerzo para la empresa, déjame ir. Durante mi mandato, confié demasiado en usted, permitiéndole actuar con impunidad. Ahora el The señor film was Xu ha regresado al grupo translated Sega. and narrated by Un hombre M como usted Media. absolutamente no puede permanecer. Lo sé. No me dejarás ir fácilmente. Pero lo has considerado. La empresa no la diriges tú solo. ¿Qué quieres decir? Te lo digo. Tengo gente por encima de mí. Si quieres que vuelva a Europa contigo, primero deberías preguntar si mis superiores están de acuerdo. ¿Acaso la persona de la que hablas es? Sí. Exacto. Mali, cuando tú mismo estabas en el cargo, no te atrevías a provocarlo. ¿Cómo es eso? ¿Crees que ahora que has encontrado un respaldo, puedes provocarlo? Mali. ¿Quién es finalmente la persona de la que habló Song Yan? Me gustaría ver. ¿Quién se atreve a tocar a mi gente? Señor Lo Fudi. Señor Su. Eres bastante imponente, ¿no? Tan pronto como llegas, ¿quieres tocar a mi gente? Su nombre es Lou Fudi. Actualmente es el vice-CEO del grupo Sega. Está decidido a convertirse en el CEO. Su influencia en la empresa también es muy extensa. Sin embargo, debido a su posición en la junta directiva, su lugar en sus corazones es irreemplazable. Así que la junta directiva aún decidió entregarle el puesto de CEO a usted. Felicidades, señor Su. A su regreso a Siga. Permítame presentarme primero. Mi nombre es Lo Fudi. Soy vicepresidente del grupo Siga. Con respecto al señor Lo Fudi, he oído un poco sobre él. Simplemente no esperaba que el señor Lo Fudi vendría personalmente a Suchen hoy. Todos han llegado. Como vice-CEO. No sería apropiado que yo no estuviera presente, ¿verdad? Desde que me uní a Siga. Siempre he oído hablar de las hazañas gloriosas del señor Su. En Siga, 18 años. Escuchando continuamente durante todos esos 18 años, al verlo hoy,
El señor Su realmente es una persona cuyas apariencias pueden engañar. Eso ya es cosa del pasado. Para el trabajo que tenemos por delante, todavía espero que el señor Lo Fudi coopere más. Y juntos podamos contribuir al grupo. ¿Y si no lo hago? Si no lo haces, entonces el vice-CEO de la región de Europa podría necesitar ser reemplazado. Señor Xu. Un puesto a nivel de vice-CEO. Solo puede ser nombrado o destituido por la junta directiva. Usted solo tiene la autoridad para nombrar o destituir a aquellos por debajo de este nivel. He estado en SIGA durante 18 años, que tormentas no he capeado. Es una vieja reliquia de hace más de 20 años. Debería haberse ido hace mucho tiempo, pero esas personas en la junta directiva son supersticiosas con usted, como si creyeran en Dios. Hoy me gustaría ver de qué es capaz exactamente para despedir a mi gente. Sulan, no estabas actuando con tanta arrogancia. Un perro confiado en su dueño. Señor Su, no debería hablar tan duramente. Después de todo, nosotros seguiremos trabajando juntos. Parece que el señor Lo Fudi está decidido a protegerlo hoy. La gente que me sigue. Si no puedo protegerlos, entonces ¿cómo puedo establecerme en la empresa? ¿Y qué gente leal trabajará para mí? Además, en su posición, realmente no hay muchos con expedientes limpios. Muy bien. Mali, llama a la junta directiva y haz que reemplacen a este vicepresidente. ¿Por mí? Señor Su, está intentando romper lazos conmigo. No olvide, si la junta directiva no lo aprueba, entonces en el futuro, tendrá menos de mi apoyo. No me importa. La junta directiva dijo. Tener una breve discusión. He estado con SIGA durante 18 años. Desde que usted dejó SIGA, todo el mercado europeo ha sido construido por mí solo. No creo que haya nadie más que pueda ocupar este puesto durante tanto tiempo como yo, a menos que esas personas en la junta directiva estén todos seniles. Hola. ¿Cuál es la situación? Señor Lo Fudi, ¿qué pasó? Noticias de la junta directiva. Diciendo que la posición de Lo Fudi ha sido terminada. He estado con SIGA durante 18 años. 18 años completos de esfuerzo. ¿Cómo es posible que usted pueda simplemente? Creo que tú, respecto a mí como gran accionista y a la cantidad de acciones que poseo, probablemente no sabes nada. Si hoy fuera otra persona en esta posición, quien quisiera despedirte, realmente necesitarían pasar por la junta directiva. Pero yo, solo necesito una frase. ¿Cuántas acciones del grupo posee usted realmente? ¿Cómo puede despedirme con una sola frase? 51%. Con razón. Así que así es. Lo Fudi. Considerando que has trabajado duro para el grupo durante 18 años, los errores que cometiste durante tu mandato, no los perseguiré en absoluto. Este es el último acto de misericordia del grupo hacia ti. Songyan, tienes ahora algo más que decir. No tengo nada que decir. Llévenselo. Espera. Admito que no soy tan bueno como tú. Pero mi amor por Chen Lian no es inferior al tuyo en lo más mínimo. Si pudiera tener una oportunidad más, nunca dejaría a Chen Lian. El yo del pasado, que lo dio todo por ella. No fue para este momento, para oírte decir estas cosas. Pasé 20 años tratando de entrar en su corazón. Una vez pensé que ya había llegado a ese lugar. Hasta que tu aparición me hizo dar cuenta de que todo esto era simplemente mi ilusión. No es así. Incluso seguías diciendo que no podías confiar en mí, pero tú al menos todavía tienes a tu madre, y a Yifan. Y yo. Hace 20 años. Por tu bien, vine a Suchen solo. 20 años después. Mi hijo quiere cambiar la forma de llamar a otros papá. Papá. Me equivoqué. Tú solo no quieres perder a tu padre rico. Sulan. ¿Cómo puedes decir esas cosas delante del niño? Si hoy yo no tuviera esta identidad, no tuviera este supuesto estatus, seguiría pensando que se equivocó. Sulan. Basta. Entre nosotros. Desde el momento en que elegiste traicionar, ya todo había terminado. Si no hubieras ocultado tu identidad de nosotros, ¿cómo podría haber tantos problemas? Ocultamiento.
La armonía de una familia se construye sobre la identidad. Estoy hablando de honestidad. Honestidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu corazón ha estado conmigo? Está bien. Estoy cansado. Dejémoslo así. Yifan. Eres mi hijo. Pero tus acciones de hoy me han decepcionado profundamente. ¿Crees que una sola dirección puede cambiarlo todo? Hoy, la persona que eliges no soy yo, sino un beneficio. Papá. Sé que me equivoqué. ¿Crees que una sola disculpa puede compensar tus errores? Tus acciones de hoy son un pisoteo de la dignidad de tu padre y una evasión de la responsabilidad familiar. Papá, No lo haré solo porque esto fue un impulso momentáneo, perdonarte. Debes entender, cada elección tiene consecuencias. Cada acción tendrá consecuencias. Ya que hoy elegiste a Songyan, entonces debes soportar todo lo que esa elección conlleva. Mali, Sulan. Yifan es solo un niño. ¿Qué estás haciendo? su trabajo, que lo encuentre él mismo. Lo que nuestro grupo necesita son personas que realmente puedan dedicarse al grupo. Escucha atentamente. Te doy medio año para que encuentres un trabajo tú mismo. No importa qué tipo de trabajo hagas. Espero que puedas dar lo mejor de ti, dentro de tus responsabilidades, y me dejes ver tus capacidades. El trabajo de Yifan fue realmente arreglado por ti. Te lo he dicho innumerables veces. ¿Pero simplemente no me crees? Fue todo él. Él me dijo que él mismo arregló el trabajo. Pensé que no debería creer sus palabras. Porque él es Songyan. Él es tu primer amor. La confianza que le tienes a él siempre ha estado ahí, por encima del marido que ha estado a tu lado durante 20 años. No. No es así. Está bien, Mali. Cuando partimos hacia Europa, Señor Xu, quizás no podamos ir a Europa. ¿qué quieres decir? La sede se traslada a Suchen. Sí, señor Xu, la Junta Directiva cree unánimemente que el entorno geográfico de Sucheng y el potencial de desarrollo son más adecuados para el desarrollo a largo plazo del grupo. Además, esto también es una bienvenida por su regreso. Esta es una noticia bastante inesperada. Creo que bajo su liderazgo, el grupo dará paso a nuevas oportunidades de desarrollo. Dado que ese es el caso, reconsideraré mis planes. Quizás Suchen será un nuevo punto de partida para el grupo. Chen Lian. Nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Pero sigo siendo el padre de Yifan. Le daré una oportunidad para que se demuestre a sí mismo. Sulan, ¿qué quieres decir? No malinterpretes. Simplemente no quiero que mi hijo arruine su vida por un error momentáneo. en serio. Papá, Esta es tu oportunidad de crecer y una forma de expiar. Si no puedes demostrar tus capacidades, entonces ya no necesitas llamarme papá. entiendo. Papá, trabajaré duro. Entonces esperemos y veamos. Chen Lian. Cuídate. Mali. Vámonos. Sulan. Has cambiado. Quizás. La gente siempre cambia. Especialmente al enfrentar la traición y las mentiras. Sulan. Lo sé. Cometí un error irreversible. Pero podemos realmente no empezar de nuevo. Chen Lian. ¿Crees que todo puede deshacerse? Desgarraste mi corazón en pedazos. Y ahora quieres usar una sola frase para empezar de nuevo para repararlo. Es demasiado tarde. Sulan. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Realmente. Nunca quise hacerte daño. Solo me desvié por un momento. Desviado por un momento. Chen Lian. Tú eres poniendo excusas por tu traición. No te perdiste. Simplemente elegiste otro camino. Un camino sin mí. Sulan. Basta.
Ya no quiero escuchar tus explicaciones. Tus acciones. Ya lo han dicho todo. ¿Qué pasa con Yifan? Somos sus padres. No podemos abandonarlo así. No abandonaré a mi hijo. Pero eso no significa que te perdonaré. Seré responsable del futuro de Yifan. Pero él debe aprender a ser independiente. Aprender a asumir responsabilidades. Zulan. Te ruego. Te ruego, por favor. Dame una oportunidad más. Déjame compensar mis errores. De acuerdo. Chen Yan. Has agotado todas las oportunidades que te di. Ahora, no te daré más oportunidades. Zulan. Papá, Me arrepiento. Realmente me arrepiento. El tiempo realmente vuela. En un abrir y cerrar de ojos tantos años han pasado. Sí, afortunadamente en aquel entonces, usted accedió a nosotros. Ahora el valor de mercado de Sega ha superado los 3 billones. Todo esto es gracias a usted. papá. El proyecto en Australia, ya lo he asegurado. Siga pronto. Establecerá una sucursal en Australia. Bien hecho. Joven maestro Xu, estos últimos años ha logrado un gran progreso. Creo que hay una gran esperanza de que pueda heredar su legado. ¿Qué pasa? Si hay algo, dilo con confianza. Papá. Quiero ir a ver a mi mami. Papá. No sube. Sube tú. Hola, papá. Mami dijo que subiera y se sentara un rato. No se está preparando comida. No es necesario molestarla. Baja cuando termines de hablar. No hay problema. En casa. Ya está todo listo. Papá. Después de todo este tiempo, todavía no ha perdonado a mami. Tantos años han pasado. Que hay que perdonar o no perdonar ya. Dado que una persona ha tomado una decisión, cada paso dado después es pagar el precio por su elección. Volver a encontrarse solo le añadiría más problemas. Vámonos.